Buenas tardes, estimados amigos. Es un gran gusto estar con ustedes. A nombre de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, SOCIME, quiero agradecer en primer lugar al doctor Yigal Piña y a la mesa directiva de la sociedad que me han invitado a ser parte de este proyecto muy interesante de compartir junto con Sky el conocimiento, de compartir el aprendizaje y de tener la oportunidad de reunirnos para continuar con esta etapa tan interesante también de la educación virtual. Es cierto que nos hemos tenido que acostumbrar a una nueva manera de aprender, una nueva manera de compartir, y Sosime, tratando de mantenerse en la punta, como ha sido su característica a lo largo del tiempo, tiene el gran gusto de colaborar también con Sky. El programa del día de hoy es muy interesante. Hablaremos a propósito del choque cardiogénico en el año 2020 y si finalmente hemos reducido la mortalidad en el choque cardiogénico. Para esto tendremos a dos excelentes ponentes, ambos vienen de Detroit, Michigan, del sistema de salud Henry Ford y del Centro de Enfermedad Estructural en Detroit, Michigan. Tendremos dos magníficos ponentes, perdón, no puedo regresar mi diapositiva, pero no hay de qué preocuparse. Eh, el primer ponente será el doctor William W. O'Neill, quien es director médico del Centro de Enfermedad Estructural en Detroit, Michigan. Él nos hablará del manejo intervencionista de choque cardiogénico con indicaciones clínicas y opciones terapéuticas. Y después estará con nosotros, el cual tengo un gran gusto de conocerlo ahora y de presentarlo al doctor Pedro Villablanca, quien es fellow del College of Cardiology, que es fellow también de Sky, es cardiólogo intervencionista que trabaja también en el Centro para Enfermedades Cardíacas Estructurales en el Hospital Henry Ford, también en Detroit, Michigan. Y él nos va a hablar una presentación muy interesante sobre guiada con casos clínicos para tener tips y tricks del manejo del choque cardiogénico. No sé si esté el doctor Ronil ya aquí con nosotros para Aquí estoy, cederle la palabra. aquí estoy. José Luis, ¿me oye? Lo escucho muy bien, doctor O'Neill. It's a great pleasure to have you with us today. And we were just speaking that if you wanna give your lecture in Entiendo Spanish, you muy are bien more el than español, welcome. José. Yo entiendo muy bien el español. Mi Perfecto, entonces la plática en español será fenomenal, doctor O'Neill. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Usted puede tomar el control de la computadora o prefiere que yo lo haga como usted me diga? usted, usted tenga los dispositivos, por favor. ¿Ok? Bien. Es un gran placer, José Luis, estar con ustedes. Yo nací en una chiquita ciudad de Ecuador, en las montañas Andes, al sur de la ciudad de Riobamba, con mis parientes son ecuatorianos, pero ellos traímos a los Estados Unidos en 1958. Entonces, es un gran placer hablar con ustedes. Yo en mi casa yo hablé inglés a mi madre y ella me habló en español. Entonces yo puedo entender muy bien, pero le voy a dar la charla en inglés porque es un poquito más fácil para mí, pero yo entiendo español, si es que y las preguntas que tienen que estar la gente en español están muy bien, y entonces podemos comunicar. Yo voy a empezar la próxima diapositiva. Déjeme ver qué está. Yo le voy a traer sí. Ok. Yo creo que tengo yo aquí el Atrás, usted control. tiene. Atrás. Tiene que empezar. Puede más, yo no sé cuál tiene el control de los dispositivos. Yo no tengo control. Yo lo tengo, estoy teniendo un poquito de problema para regresar.
puedo tomarlo yo y correrlo No, ya se yo. fue muy para adelante. Sí, adelante, por favor. Tiene que ir atrás. Tenemos que empezar al primer diapositivo. Vas hacia adelante que hay que regresar. Casi, ahí está, ese la empiezo. Okay. Okay, muy bien. Entonces, this is our experience at the University of Michigan between 1983 and 1985 with cardiogenic shock. And in the control at the bottom, without any intervention, there was an 80% mortality. And everybody knows that acute MI shock, untreated, is probably the most lethal disease that's present in cardiology. We started our studies of primary angioplasty, and we're able to improve the survival to 50%. We published this in 1987. Next slide, please. Go forward one. Okay, no, back, that's good, okay. So then now this is a study that was done, the culprit shock study that was published in the New England Journal of Medicine 30 years later in 2017, and there was a 50% mortality in cardiogenic shock. So you can see in 30 years, we really haven't made any progress in the disease. And again, even with successful angioplasty with balloon pump, you still have a 50% mortality. So that's what we have to do to try to improve the outcome. Next slide. So one of the things that is very important is understanding why people die. And partly is a cardiac death, and partly is because of lack of perfusion to the extremities. So when you take a look at arterial lactate, and this is a demonstration of tissue perfusion, you can see that when the lactate starts rising from more than 4 millimoles per deciliter, the mortality dramatically increases. And so this is really very important. Why are we trying to improve hemodynamics? Is to improve forward flow to the extremities. And we've seen many patients that survive the angioplasty, and you have a balloon pump in, and then they slowly die over the next few days because they have inadequate forward cardiac power. Next slide. This is the classic article from the shock trial from Finke, and what they looked at as a number, cardiac power output. That's a number in watts. And the formula is the mean arterial pressure times the cardiac output divided by 452. And a number of 1 or greater is normal. On the slide, you can see that when the cardiac power output drops to less than 0.6, the survival dramatically increases. So that's one of the new targets that we're trying to aim for, is to get the cardiac power output greater than 0.6. Next slide. We have balloon pumps, and in 4 trials, balloon pumps have proven to be ineffective in treating cardiogenic shock. And the reason is because they really don't provide any adequate excuse me, hemodynamic support. You can see in the randomized trial on the left, the cardiac power output was no different between balloon pump and medical therapy. So although the balloon pump causes some diastolic increase in pressure, it really doesn't do anything to increase the forward cardiac power. On the right, as a result of that, the balloon pump shock trial showed absolutely no difference whether a balloon pump was used or not. In Europe, they've stopped using balloon pumps in cardiogenic shock, and in the United States, the number is significantly decreased, although still in the United States, at least 40% of the patients in shock are treated with a balloon pump. I would be interested to find out in Mexico whether or not you guys are still using balloon pumps in the management of shock, but there's really very little data to show that it does any benefit. Next slide.
So now in the United States, we have these catheters, the Impella catheters, and I'm hoping that you'll be able to get access to them shortly. They're a family of catheters giving the amount of flow, so 2.5 liters per minute. The CP gives about 4 liters per minute. The Impella 5.0, 5 liters, and then there's a right ventricular device to treat RV shock. And I think Pedro's going to be talking a little bit about RV shock in his presentation. The two catheters on the left are put in from the transfemoral approach, and the Impella 5.0 is mainly a surgical device to give more forward cardiac power. Next slide. We looked at the use of Impella in the United States and tried to figure out what parameters were associated with increase in survival. And we found that of the things that you could change, the number one thing to do to improve outcome is to use a PA catheter. And it's interesting, in America, there was very little use of right heart catheterization in acute MI shock. But using this device really allows you to intelligently manage hemodynamics and decide whether you need to increase or decrease pressures and just basically how well the patient are doing. The second thing is we've been putting in the Impella prior to the angioplasty, and then finally we're using the CP, the more powerful device. So these are the three things that we found in a large database in the United States. Next slide. And so we got our National Cardiogenic Shock Research Team together, and we created this initiative, which is to take the best practices, identify the patients early, treat them early, use the Impella before the angioplasty, and then use the right heart catheterization to monitor and to drive hemodynamics. So I want to tell you the results from this. Next slide. So there's over 65 centers. There's been a number. We now have a total of 400 patients in over 80 centers that have been recruited. And I want to show you a little bit of the data. Next slide. This is our algorithm. So a patient comes in with acute MI shock. They go and and quickly they go to the cath lab. They have a right heart catheterization done, and they have the Impella placed. So the mechanical support is at the very first thing we do when they get to cath lab. And then after the device is in, we do the angioplasty. Once the angioplasty is done, we take a look at the cardiac power output. So on the right, if the cardiac power output is greater than 0.6, and the PAPI, which is a measure of RV function, is greater than 0.9, those patients are doing very well, and they don't really need much else, so they're going to survive. On the other hand, if the patient has a CPO less than 0.6, they're still in trouble, and you have to decide whether or not it's RV shock or just need for more LV support. And so we use the right heart catheterization to calculate this PAPI number. You can also use a ratio of wedge to PA, or even more simply, a CVP or right atrial pressure greater than 12 is very likely to be associated with RV dysfunction. And you have to consider that for increasing RV support. And so we really use the hemodynamics after the angioplasty to try to make very important management decisions. Next slide. So these are some of the numbers that you can see with the first 100 patients that we treated. On the right, you can see the cardiac power output was 0.68 when we started. So these patients had very severe depression of LV function, and it went up to 0.98, which is nearly normal. There are some patients that didn't improve, but the vast majority had significant improvements. You can see one patient went from 0.9 to almost 2.0. And so it really is an excellent hemodynamic tool. So the combination of doing the angioplasty and putting the Impella in allows you to have a marked improvement in cardiac power output. And you can see on the left that we started very low, and very quickly the patients stabilized and they got out of shock. Next slide. These are the results of the early initiative. We were able to put the Impella in 74% of the time. We were able to establish TIMI-3 flow in greater than 93% of the patients. And then we were able to wean the vasopressors in about a third of the cases and maintain the cardiac power output. And this resulted in a 77% survival.
So we're able to now maintain, and we look at the numbers consecutively, so around 75 to 77% survival with this protocol. Next slide. So the other thing that we do now is we take a look at the patients after they've gotten back from the cath lab. We looked at the lactate, which is a measure of tissue perfusion and the cardiac power output. And you can see on the left, if the lactate is less than 4 and the cardiac power output is greater than 0.6, they have a 95% survival. On the other hand, if on the red, if the CPO is less than 0.6 and the lactate is elevated, they have a 30% survival. And the other two are yellow, are sort of in between. But very quickly, you can figure out basically who's going to do well early on. If they're not doing well, then you have to decide, are those patients salvageable? And if they are, then you can rapidly escalate by using larger support devices, perhaps a combination with ECMO, and even consideration for a left ventricular assist device. Next slide. So this is what's happened over the years. On the far left, in the 70s, no medical therapy, 17% survival. With angioplasty and balloon pump, 50% survival, and that hasn't changed in 30 years. And now for once we have an improvement that gives us a 77% survival. Now I have to tell you that this is not randomized data. And right now we're planning on doing a large randomized trial. So half of the patients are going to be treated with this protocol and the other half are going to get usual care. And we have to conclusively prove that survival is increased, but at least in our prospective registry, we're showing very, very good results. So the answer to the question that you asked at the start, have we made any changes? Have we moved the needle? Is yes, we have. We believe in the United States that we're finally increasing the survival for these patients. And I think that if we can use this protocol on 100% of the patients, that we should have survival of at least 80%. So thank you very much for your attention. I'll turn the program over to Pedro, and then we can have discussions probably after his presentation. So José Luis, thank you. Gracias, doctor O'Neill. Ahora vamos a cambiar el control para que lo tenga Pedro y que él vaya adelante con su presentación. Pedro, ¿tomas tú el control? Sí, aquí lo tengo. Okay. Okay. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar un poco más que hablar sobre la evidencia detrás de lo que hacemos, como ya el doctor O'Neill lo ejemplificó con los estudios que mostró. Voy a mostrar un par de casos, los primeros para demostrar cómo evaluamos un paciente y por qué tomamos las decisiones que tomamos para elegir ciertos dispositivos. Y después voy a evaluar algunos trucos para ciertas anatomías que son difíciles y también algunos conceptos claves como reperfusión de las extremidades. Como dijo el doctor O'Neill, muchos de estos pacientes no andan bien porque hay complicaciones vasculares. Y básicamente la charla va a tratar de trucos. Ok, este es el primer caso, un paciente de 63 años. Ups, yo tengo el control, ¿o no? Alguien está moviendo. A ver. Un segundo. ¿Cómo voy para atrás? Ahí. Ok. Este es un paciente de 63 años, masculino, que consultó con dolor al pecho típico. Está hipotenso, con 80/45, muy taquicárdico, un láctico de 8, venía con 2 vasopresores para mantener una presión mínima, y venía con insuficiencia renal, o al menos su función no era normal. Se le hizo un ecocardiograma ahí al pie de la cama que mostró depresión del ventrículo izquierdo y depresión del ventrículo derecho. Este fue el primer electrocardiograma, creo que un electrocardiograma bastante claro, hay elevación del segmento CT, sugerente de una lesión de la descendente anterior.
Yo en verdad, yo siempre trato de ir radial primero, radial first, como dicen. Sin embargo, en un paciente que está grave tampoco la pienso mucho. O sea, traté acá radial, había espasmo. Lo primero que hice fue cambiarme a femoral sin pensarlo mucho, con un catéter de micropuncture que ocupamos acá, que no recuerdo la última vez que no lo ocupé. Si hago un acceso que no está adecuado, puedo volver a ejecutarlo sin preocuparme de mantener presión o que el paciente sangre. ¿Okay? Creo que esos son dos puntos claves importantes para cualquier paciente en shock, el acceso. Estas son las películas iniciales. Como pueden ver, la arteria descendente está completamente ocluida y pueden ver lo taquicárdico que está el paciente también. Entonces, lo primero, al momento de hacer el diagnóstico, el paciente ya estaba con el láctico en 8, estaba con una insuficiencia renal hipotenso. Lo primero que hay que hacer es un cateterismo derecho. Sin embargo, en esa oportunidad creo que ya había bastante evidencia para demostrar que el paciente estaba en shock. Crucé con el catéter derecho y su presión de llenado a fin de diástole, el LVP, estaba alrededor de 30, 32. Entonces, en mi opinión, era un paciente que ya tenía suficiente evidencia que estaba en un shock severo. Acá estoy demostrando cómo voy con el dilatador sobre el alambre, siempre observando bajo fluoroscopía para asegurarme que no hay complicaciones para enviar el dispositivo de asistencia. En este caso, el dispositivo que elegí fue el Impella CP, que te da como 3.5 litros por minuto. Al mismo tiempo que hacía eso, ya tenía el alambre en la diagonal, que fue la que pude enganchar primero, y después envió otro alambre a la descendente anterior, y le hice un balonamiento a la descendente anterior y a la diagonal. El paciente obtuvo perfusión. Perdón. Y un segundo. Y después fui con IBUS Guided, como dicen, a evaluar para poner un stent que fuera adecuado. Y puse un stent en una descendente bastante tortuosa. Lamentablemente baloneé la diagonal y... Ups. Un segundo. Este fue el resultado. Se ve que el flujo en la descendente y la diagonal quedó después de múltiples balonamientos con un flujo no tan bueno, pero en ese momento el paciente seguía bastante hipotenso. No sé por qué no aparecen los datos, creo que tenía las letras en blanco con fondo negro, pero a este paciente le hicimos un cateterismo cardíaco en ese momento y mostró que la CPO, que el doctor O'Neill habló, y el PAPI era bajo 1 y el CPO era bajo 0,6. Y su índice cardíaco seguía en 1.3. Su índice cardíaco de base era 1.1, estaba en 1.3. Con una hemodinamia sugerente de falla derecha, decidimos escalar a ECMO percutáneo. Acá lo hicimos en el pabellón de hemodinamia. Y ustedes pueden ver el ECMO. Y lo otro importante que hicimos fue poner... se demora esto. Una guía de reperfusión en ambas piernas. Este paciente sobrevivió alrededor de 4 semanas, sobrevivió el shock cardiogénico, lamentablemente fue enviado a un centro de rehabilitación y después volvió con una sepsis severa y no sobrevivió a la segunda hospitalización, pero fue dado de alta y pudo sobrevivir al shock. Todo esto lo hicimos con el paciente despierto, nunca fue intubado. Ahora voy a ir a otro caso para ejemplificar otros tipos de dispositivos y otros valores de hemodinamia. Esto es una paciente femenino de 50 años que se presentó a otro hospital con un infarto de pared anterior, hipotensa, taquicárdica, un lactato de 15 con 3 presores. Un segundo. Una creatinina normal y un eco que mostró también función de ventrículo derecho e izquierdo
deprimida. Cuando se trasladó a nuestros, estos son la angiografía que se hizo en el otro hospital, pueden ver la descendente anterior. A esta paciente se trasladó y lo puse acá con un balón de contrapulsación, un balloon pump. Cuando llegó a nuestro hospital hicimos un cateterismo cardíaco y mostró que su índice cardíaco, su gasto cardíaco indexado era 1.3, presiones de ventrículo derecho eran elevadas, su presión de llenado a fin de diástole era elevada también. Entonces, esta es una paciente mórbida y pensamos que el balón pump, el balón de contrapulsación no era suficiente. Entonces, esta paciente, lo primero que hice, de nuevo, fui con un Impella CP que da 3.5 litros. Si ustedes se fijan, agarré acceso con micropuncture y después lo que hice antes de enviar el Impella, puse un safety wire desde la superficial en caso de que este Impella se quedara puesto, pudiésemos tener un reperfusion. Cuando puse el Impella acá, volvimos a hacer un gasto cardíaco a esta paciente y lamentablemente no aparece, pero su gasto cardíaco indexado seguía siendo de 1.3 y sus presiones de llenado de ventrículo derecho seguían elevadas. Entonces, el segundo paso fue escalar soporte. Y para eso pensamos en el Impella 5.0, que como lo dice su nombre, da alrededor de 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Y sin tener en general nosotros cuando hacemos los accesos de Transcava tenemos un escáner, un CT, y sabemos bien dónde cruzar y dónde hacer el acceso. Muchas veces tenemos que hacerlo sin escáner y hacerlo básicamente por angiografía. Y lo que aquí estoy ejemplificando es que lo que hace uno, pone dos pigtails en la vena aorta. Mucha gente ya no ocupa la vena cava, yo lo sigo haciendo, son 5 cc más de contraste, pero me da un poco la distancia y me dice si hay alguna rama anómala que tuviese que tener cuidado. Pero lo que buscamos nosotros acá es estar bajo las renales y sobre la bifurcación. Una vez que encontramos un lugar libre de calcio, mandamos un snare con un alambre 0.14 sobre una guía que ocupamos para cuando se hacen las intervenciones de la arteria renal, y cruzamos con el bobby, quemando el alambre, conectándolo al bobby que ocupan los cirujanos. Una vez que estamos ahí, cruzamos, enviamos un alambre Lenderquist, que es uno de los más rígidos, y después enviamos un sheath, una vaina de 22 French, que es lo mínimo para enviar un Impella 5.0. Una vez que hacemos eso, lo que estoy demostrando, este paciente lo mantuve con el Impella de CP, crucé el ventrículo nuevamente, rápidamente removí el Impella 3.5 y puse el Impella 5.0 para mantener soporte. Ustedes ya pueden ver que este paciente ya tenía acá el cateterismo derecho implantado. Pero bueno, la paciente mejoró un poco, sin embargo, su trabajo, el cardiac power output, el trabajo cardíaco, si queremos llamarlo así, y el PAPI, que representa el trabajo o el daño al ventrículo derecho, seguían aún bajo lo deseable. Entonces lo que hicimos fue poner un soporte derecho que se llama el Protect Duo, que básicamente uno va por la yugular interna, manda otro balón de otro alambre como el Lenderquist y después lo envía percutáneamente por la aurícula derecha, ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, y así descomprimimos el ventrículo derecho. Y de nuevo, para demostrar un poco esta paciente donde yo ya había adquirido acceso femoral con 14 French y tenía un safety wire, lo cerré con un dispositivo Manta, que es como un angiosil grande, y ya tenía un safety wire en caso que sangrara, y no sangró, y la paciente se fue a la unidad y anduvo bien, sobrevivió por una semana. Lamentablemente esta paciente tuvo un daño cerebral donde no se recuperó, y la familia decidió de tener todo tipo de soporte, estando la paciente hemodinámicamente estable. Dijeron, como no tenía respuesta neurológica, se decidió no continuar, pero desde el punto de vista cardiovascular anduvo perfecto. Y aquí un poco, más que hablar de la evidencia sobre estos soportes, quiero
este es un gráfico que creé para un manuscript, que aún no está publicado, pero lo hice, donde muestra un poco lo esencial para tratar al paciente con shock y las técnicas que debemos saber los intervencionistas. Si uno tiene un escáner disponible, bueno, hay que analizarlo en los diámetros, los órganos anexos, para ver qué tan fácil es poder implementar un dispositivo. Siempre hacerlo con ultrasonido y micropuncture. Muchas veces necesitamos hacer angiografía de la pierna contralateral y muchas veces ultrasonidos cuando hay mucho calcio para ver qué tan estenosado está la pierna, la ilíaca y qué tratamientos podemos ofrecer. Dentro de los tratamientos que podríamos ofrecer para hacer estos procesos para tratar el shock con soporte circulatorio, existe una gama muy grande, desde ocupar la arteria radial como segundo acceso, angioplastía, lubrificación, por ejemplo con el Butterglide, ocupar body wire, balloon assisted tracking, hacer un snaring del alambre para darle mayor traqueabilidad, hasta poner un stent en la ilíaca y hacer la litrotipsia. Y lo otro que hay que estar muy familiarizado cuando uno hace estos pacientes con shock, porque de nuevo, la gran mayoría no andan mal del infarto, del shock en sí. Una vez que es tratado, andan bien desde el punto de vista cardiovascular. El problema que tienen es que muchas veces estos pacientes mueren por las complicaciones vasculares. Y no todos están preparados para hacer sutura con Perclose o manta o hacer tratamiento percutáneo con balón o stent. Esto hay que dominarlo muy bien porque puedes tratar a un paciente muy bien el shock cardiogénico y cuando le saca el dispositivo o tiene una isquemia de la pierna, se mueren por eso y no por un excelente tratamiento del infarto secundario con shock cardiogénico. Esto voy a presentar, son pequeños casos, un paciente con mucha calcificación, le hicimos una ibosal ilíaca, ven que hay 360 grados de calcio, y hicimos una angiografía, y ven que hay una estenosis acá, estenosis acá. Entonces, una de las maneras de tratar esto es utilizando el shockwave y después probando con el dilatador del Impella a ver si va fácilmente a través de esta pierna. ¿Ok? Y como ven ustedes, el dilatador fue muy fácil acá hasta la ilíaca común y ahí pudimos avanzar el Impella sin problema hasta el ventrículo izquierdo. Una de las opciones para tratar cuando hay ilíacas difíciles es el uso del shockwave. El shockwave también lo hemos usado en casos subclavios. Este era un paciente que tenía un colega mío que tenía una enfermedad de tronco y no tenía otro acceso que no fuera femoral, necesitaba un Impella. Puso un filtro de protección cerebral porque había mucho calcio a nivel del arco aórtico para evitar embolía cerebral. Hicimos shockwave acá de la subclavia y ustedes pueden ver cómo el dilatador va fácilmente acá a nivel de la subclavia hacia la aorta y pudimos enviar el Impella para hacer el dispositivo para tratar a este paciente que estaba en shock. Otros dispositivos, yo sé que en México, en la gran parte de Sudamérica no hay Impella. Este fue un caso que hice hace una semana de un paciente que necesitaba soporte estaba con ECMO veno-venoso y me pidieron que hiciera un ECMO veno-arterial y no tenía buenos accesos arteriales y hice un ECMO arterial percutáneo. Pueden ver aquí el micropuncture y donde tengo un balón que al mismo tiempo me permite usarlo como guía y al inflarlo evita el sangrado cuando intercambio el alambre o las guías. Y acá pueden ver cómo a través de un alambre rígido, otro Lendrquist, envío el dilatador para poder facilitar la entrada del ECMO subclavio. Se ven que el balón está inflado y lo estoy desinflando y pasa muy bien el dilatador. Entonces ahí evito todo el sangrado acá que se produce al intercambiar alambres o dilatadores. Y por último acá pueden ver el Impella subclavio y se ve un alambre también acá para demarcar que la carótida no está comprometida. O sea, el ECMO está justo antes de la carótida de la arteria vertebral, lo que previene cualquier obstrucción del flujo. Yo en general los accesos subclavios los hago usando la radial ipsilateral. En este caso lo tuve que hacer con la femoral porque había estado ocluida. Este otro caso donde un paciente con estenosis aórtica severa de la válvula quirúrgica, traté de enviar un Impella para tratar una enfermedad de tronco y de circunfleja y descendente anterior proximal y no lo podía enviar.
era tanta la curva de la aorta, lo que tuve que hacer es enviar un alambre rígido, un Lenderquist pegado a la guía, y así pude extender la aorta y facilitar que el impela fuese introducido al ventrículo. Esto se llama el body wire, que muchos de ustedes lo han ocupado en coronarias, también se puede ocupar cuando tienen aortas tortuosas. Otras técnicas que tienen para sobrellevar femorales difíciles, si vienen un paciente y necesitan inclusive un balón de contrapulsación, pueden hacer un balloon tracking, donde tienen una guía, inflan un balón, lo inflan un poquito y avanzan la guía con el balón inflado. Muchas veces desinflan el balón y sobre ese balón pueden avanzar la guía. Y esto va a facilitar, si bien no tienen impela, puede facilitar un poco el uso de balón si es lo único que tienen. Otra cosa, y creo que esto es una de las cosas más importantes de recalcar cuando se usa soporte circulatorio mecánico, creo que es muy fácil, si la pierna no tiene enfermedad, la ilíaca, es enviar el dispositivo, ya sea ECMO o impela. Lo más complicado es manejar la perfusión de las extremidades. Entonces, si tú pones un impela o pones un ECMO y no te haces cargo de que esta pierna esté recibiendo sangre, este paciente no va a morir de la falla cardíaca, sino va a tener una isquemia de la pierna y va a tener que ir a cirugía. Si le pusiste un stent, ese stent se va a trombosar y la cascada sigue. Entonces, lo más importante acá es que cuando ustedes, si tienen acceso a soporte circulatorio, una vez que instalen el big sheet del soporte, ya sea ECMO, conecten unas vías retrógradas cuando ocupan impela en un lado y el otro, y conectan la vaina de Six French del lado, por ejemplo, derecho al lado izquierdo para que perfunda esta pierna. Nosotros acá en Henry Ford, a diferencia de otras instituciones, la gran mayoría lo hacen al revés, ponen el sheet de arriba para abajo. Lo hemos estado haciendo al revés por dos razones, en forma retrógrada. Primero, porque le das perfusión a la profunda, que muchas veces no recibe perfusión si pones la vaina hacia abajo. Y segundo, cuando remueves estos dispositivos en el pabellón de hemodinamia, ya tienes una guía, un acceso para balonearlos fácilmente o poner un stent cubierto. Entonces, matas dos pájaros de un tiro, como decimos. En el caso que tengan un impela y un ECMO al mismo tiempo, básicamente del puerto del ECMO lo conectas al mismo puerto de la pierna del sheath para perfusión del ECMO, y el otro lo conectas al del impela, y el paciente no debiese tener problemas de perfusión. Y pueden estar así días o semanas. Esta es la manera que se hace el acceso retrógrado. Se fija que acá está el dispositivo, vamos con un micropuncture, pinchamos acá la arteria superficial y después ponemos una guía que le va a dar perfusión a la pierna, le va a dar flujo distal. Muchas veces, y como demostré en el ejemplo del ECMO, muchas veces cuando hacen dispositivos en la subclavia o la axilar, los brazos se ven comprometidos. Lo más común es que pongan una arteria radial y conecten el puerto del ECMO o del impela a la arteria radial. En este caso, este paciente tenía la radial ocluida, así que lo que hice con el micropuncture, obtuve acceso braquial anterógrado, y lo confirmé que estaba dentro, y puse una guía de 5 French para mantener la perfusión del brazo y evitar así una isquemia del brazo y que el paciente tuviesen que abortar el ECMO. Y como mencioné anteriormente, todo puede ser exitoso, puede hacer un caso muy bueno, le salvaste la vida al paciente, pero si al momento de retirar el dispositivo no tienes las herramientas para cerrarlo, el paciente puede fácilmente morir ya solo por sangrado del acceso. Entonces, una de las opciones, y es muy común que el paciente vaya a cirugía y lo cierren en forma quirúrgica, pero esto implica anestesia general, muchas veces infecciones de la herida operatoria, y muchas veces los anestesistas dan muchos vasopresores, el stent se puede trombosar, y creo que no es lo ideal. Lo más común es ocupar la técnica de Pearl Close, que nosotros ocupamos frecuentemente. Voy a volver acá. Y ahora hemos estado usando un dispositivo de Manta que tiene una falla menor al 3%, tiene una curva de aprendizaje, diría yo, de unos 5 casos, pero este dispositivo creo que va a ser un game changer, como dicen acá, cambia
ha cambiado mucho el manejo del soporte circulatorio, porque ahora pones un ECMO, pones un Impella, pones un Tandem Heart y es muy fácil removerlo con estos, como un angiosil grande. Y por último, saber la técnica de balonamiento en caso de que no tengas acceso a estos dispositivos. Este es un caso de, yo me gusta ocupar la arteria radial para evitar complicaciones de la otra arteria femoral, un caso donde removimos un soporte circulatorio y ustedes ven que sigue sangrando. Lo que hice fue enviar un balón, lo tamponé y después de 5 minutos de balón tamponade ya no hay sangrado y el paciente anduvo bien. Y todo por radial. Esta otra técnica, el crossover, cuando van desde la otra femoral, pueden enviar un balón. Ustedes ven que sigue sangrando, envío acá el balón y después el paciente seguía sangrando y tuve que poner un stent cubierto y dejó de sangrar. Pero a lo que voy, uno no puede hacer soporte circulatorio si no sabe cómo tratar las complicaciones de estos soportes circulatorios. Y creo que ahí está la clave. No todo el mundo tiene el expertise en manejo de femorales o de accesos grandes, y por eso muchos de estos pacientes no sobreviven la hospitalización. Por último, este es un acceso que lo he desarrollado hace poco. Muchas veces estos pacientes tienen solo una arteria disponible y la otra arteria, la otra femoral está ocluida. Lo que puedes hacer es hacer acceso femoral ipsilateral y pones una, como mencioné antes, pones el sheath en la superficial, puedes enviar un alambre para estar en el lumen verdadero y ahí lo puedes balonear o poner un stent cubierto y el paciente no va a tener ningún problema y ya no te preocupas del sangrado retroperitoneal. Y si tienes dudas de cómo tratar el acceso de la femoral, también puedes ocupar la radial y enviar un balón. El 90% de estos sangrados se detienen con balón. Y por último, si no se detiene, puedes usar los stent cubiertos coronarios, que tienen un shaft de 140 centímetros y puedes enviarlos desde la radial hasta acá y ocluir la perforación si crees que el balón no va a resultar. Y ahí puedes ver los resultados de un caso que se ocupó Impella y pudimos detener los 2 sangrados. Y eso sería. Creo que traté de mostrar 2 casos de shock y cómo escalar soporte y después los tips and trips para tratar de enfrentar los casos más complejos. Eso. Luis, tenemos tiempo para preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor O'Neill. Muchas gracias a los dos. También muchas gracias, Pedro. Vamos a dar lugar a las preguntas que nos empiezan a enviar algunos de las gentes que nos han hecho el favor de acompañar. Y la primera, doctor O'Neill, nos preguntaban a propósito de la parte de la revascularización, que desde luego es parte importante del manejo del choque. Tratar la arteria culpable más aquellas con lesiones arriba del 70%. ¿Qué hacer en la actualidad con el tratamiento de la arteria de la enfermedad coronaria multivascular? Yeah, that's a very important question. And the culprit shock trial, if you do the PCI without hemodynamic support or only with a balloon pump, it looked like the mortality was better if you only do the culprit vessel. We looked at our data and we published this in JACC Intervention on May 20th. And we found that when the patients had, with hemodynamic support, it was safe to do multivessel intervention. The other thing that was a criticism of the culprit shock trial was that they tried to do CTOs. And I think it's really kind of dumb to try to do a complex CTO on a patient in shock. And so they found a higher mortality and a lot more renal failure. In our analysis, when we did multivessel, we had a 75% survival, and with single or culprit vessel, it was 71%. So a trend towards benefit. We're going to follow the patients out for a year to see if you have a difference, but it really kind of depends on what your support is. If you don't have hemodynamic support, it's better just to do the culprit. Bien. Y parte del cateterismo inicial, doctor O'Neill, ir con la idea de hacer un cateterismo derecho para colocar un catéter en la arteria pulmonar, es parte de la estrategia del paciente que entra a la sala en un infarto complicado por choque. Sí, eso es muy importante. We find that
the reason why the right heart cath is helpful is because you can have a subtle right ventricular dysfunction. In 40% of the patients, if you measure hemodynamics, they're going to have RV shock. And then it's very important because if the right ventricle is involved and you start using vasopressors to support the blood pressure, the pulmonary vascular resistance increases and the flow from the right to left decreases. So there's a spiral. You give more pressors and the blood pressure drops, you give more pressors and the blood pressure drops. So you can't recognize that without doing a right heart cath. So I think that's really the real main message is that we believe that every shock patient should have a right heart cath done to look at the right-sided hemodynamics. ¿Y lo que nos interesa es la presión en cuña o simplemente las cifras de la presión pulmonar? ¿O las resistencias? ¿Cuál sería el marcador a medir? Yeah, the easiest is just to look at the ratio of the wedge to the right atrium. You know, if traditionally the wedge is always elevated over the right atrial pressure, but in shock, in RV shock, the right atrial pressure goes up. And so say that you got a patient that's in shock and you have a wedge of 15 and a right atrial pressure of 20, then this is all RV. And you have to do something to support the right ventricle. And really that's why it's such a subtle thing. And it's really very important. Now, you can support the right ventricle by going on ECMO. That's a very good way of doing it because you pull blood from the right side and put it through the oxygenator. And so you bypass the right ventricle by doing that. The other way of doing it, there are two support devices, one that's made by a cardiac assist, which is going in from the jugular vein, and the other is the RP Impella. And I was the co-principal investigator for the RV shock trial in the U.S. And we saw just dramatic improvements. Of the blood pressure went from 70 to 110 as soon as the right heart cath was started. It's a very potent intervention. If you wait too long, if you wait for 2 or 3 days, and then try to salvage the patients, it doesn't work. So you have to recognize it early and treat it early in order to increase survival. Y por último, antes de pasar la pregunta a nuestro otro ponente, recalcar la importancia de la medición del lactato como un marcador de la gravedad del paciente en choque cardiogénico. Pedro, why don't you take that one? Sí. Mira, yo creo que el lactato básicamente es un resumen de lo que está sucediendo con tu cuerpo y te resume todas las complicaciones. O sea, el lactato precede a la falla hepática, la falla renal y la falla de órganos. Entonces, si alguien viene con shock y tienes un lactato que está sobre 2, yo sería hasta más conservador, 2 es el valor de corte, pero algo que está sobre 2 te está diciendo que los órganos no están perfundidos por una falla cardíaca. Entonces, creo que el lactato es parte de la ecuación en el manejo del paciente con shock o cualquier tipo de shock, en verdad, inclusive el shock séptico. Así que creo que es fundamental medirlo, y no medirlo una vez, tienes que medirlo en forma dinámica. O sea, lo mediste, pusiste el Impella, esperas un rato, lo vuelves a medir en un par de horas para saber si el paciente necesita mayor soporte, por ejemplo, escalar un Impella 5.0 o un ECMO, por si hubiese falla derecha. Pero creo que no puedes evaluar un paciente en shock cardiogénico sin poner el lactato en la ecuación. Es fundamental. Bien, Pedro, nos preguntan cuál es su hábito más frecuente de utilizar soporte mecánico, Impella o ECMO. Me da la impresión de que son un poquito más a favor de Impella y ECMO para situación más desesperada. ¿Qué pensarías tú, Pedro? Yeah, it's very important to understand the differences in the hemodynamic support. The Impella goes into the left ventricle and pulls blood out of the left ventricle and forward into the aorta. And so the left ventricular wall tension drops a great deal
and the myocardial oxygen demand drops. So it's a very good mechanical support device. The ECMO takes the blood from the right side, so it does support the right ventricle, but it puts it back into the distal aorta. So it causes a very significant increase in afterload. So you do get the blood pressure up and you do support the end organs, but at the expense of dramatically increasing infarct size. And so we really don't advocate using ECMO alone in cardiogenic shock. If you combine the two, if you put ECMO and Impella, then the Impella will take blood out of the left ventricle and drain it, and so that the overload on the left ventricle goes away. So I think that combination, right now in Europe, there are two large studies, one in the UK and one in Europe looking at ECMO. And I'm going to predict for you today that those studies are going to be negative, and it's going to be more harmful to use ECMO alone. So I would really caution people that are using ECMO, be careful if you're going to, you have to vent the left ventricle if you're going to be using ECMO in acute MI shock. O sea, para agregar lo que dijo el doctor O'Neill, creo que es todo en la fisiopatología. Cuando hay una disfunción del ventrículo izquierdo, hay que descomprimir ese ventrículo, y lo que hace el ECMO te soporta la presión, ¿no? O sea, si no tienes nada más, pon el ECMO, pero aumenta la postcarga de ese ventrículo, aumenta el afterload. Entonces al final del día estás manteniendo al paciente con una presión de perfusión, pero no estás descomprimiendo el ventrículo izquierdo. Entonces, en general acá, cuando hay falla de ventrículo izquierdo, el primer soporte es el Impella, porque directamente te hace un unloading del ventrículo izquierdo. O sea, no, y obviamente, si después creemos que hay falla del ventrículo derecho, analizamos cuál es la mejor posibilidad, ya sea ECMO o Protect Duo o Arpella. Pero en general, si la falla es de ventrículo izquierdo primaria, per se, sin falla derecha, creo que es el dispositivo a utilizar. José Luis, yo tengo una pregunta para ustedes. En México, ¿cómo están tratando acute MI shock? ¿Usan balloon pump o qué? And gracias, Dr. O'Neill. Thank you very much, Dr. O'Neill. Yeah. The truth is that in Mexico, the penetrance of Impella has been very low. Right. So there are some centers, very exclusive centers, some of them that are using Impella, but most of them are still using the balloon pumping, the intra-aortic balloon pump. Yeah. So the name of the game in Mexico continues to be intra-aortic balloon pumping. I think and that, a lot of medicines. I think that's around the United States. It's the same thing. There's still many places that don't believe that Impella works or it's too expensive. But I would say that for you guys, the two things that I would take away from my talk is that use the right heart cath to measure hemodynamics, because that will help you tell how well the patients are doing. And the other thing is to be very careful about inotropic use, because we know from our data that the more inotropes you use, the more harm the patients are caused. And so if you use the right heart cath to monitor hemodynamics, you'll be able to intelligently decrease or increase the amount of vasopressors that you're using. You don't have to use Impella to do that, but I think if you monitor the right heart cath and judiciously drop the level of support, I think you'll get a better outcome, even if you're only using a balloon pump. Hay una pregunta a propósito de un paciente con choque con involucro del ventrículo derecho, ya con Impella. Preguntan si fármacos como el tipo del levosimendan para mejorar la resistencia pulmonar y disminuir la poscarga del ventrículo derecho. ¿Qué opinan de esto? Levosimendan en choque cardiogénico. Yeah, I think levosimendan works very well. I think it's a very good idea because it decreases pulmonary vascular resistance. Any drug that has alpha agonist effect increases pulmonary resistance, and it's going to make things worse. We use mechanical support because that's we think is the quickest and most effective, but I would really urge not
pushing the vasopressors very hard in RV dysfunction. You just really make things a lot worse. If you can get the patients through, the other thing that's really important is if you can reperfuse the patient very quickly, the RV shock goes away very quickly. We published this in the New England Journal 20 years ago that the best therapy for RV shock is rapid reperfusion. The other thing that's very important to understand is when the right coronary is occluded, if the right coronary is occluded at the very proximal part before the right ventricular branches, that's the substrate for shock. If the right coronary artery is occluded distal to the right ventricular branches, you're not going to get RV shock. And so it just knowing where the right coronary is occluded is very important. But also the LAD supplies the septum, and the septum is a big part of the motion of the right ventricle. So if the LAD is occluded proximally, you're going to have some component of right ventricular dysfunction, even if it's the left coronary even if it's the LAD that's blocked and not the right coronary. It's very important to understand you can have RV shock even if it's an anterior MI. Bien, Pedro, una pregunta que te hacen a ti. ¿Cómo elegir el tamaño del Impella? Nos hablaste de 3.5, nos hablaste de 5 litros por minuto. ¿Cómo elegir, en qué momento? Platicaste un caso en el cual empezaron con el CP 3.5 y después cambiaron a 5. ¿Cómo elegir el tamaño del Impella? O sea, básicamente si hay un paciente que es de tamaño normal o no muy grandote, el primero que yo ocupo es el Impella CP, que se puede hacer transfemoral fácilmente. Hemos hecho rara vez Impella 5.0 arteriales cuando hay vasos muy grandes, pero y creo que la respuesta es bastante fácil. Hay que volver al primer concepto. Tiene un cateterismo derecho, si le pones el Impella CP, deja el Impella, después de tratar la lesión culpable, deja el Impella por unos 15, media hora o 30 minutos y vuelve a chequear un lactato, vuelve a chequear una presión de llenado, presión de cuña y presión de aurícula derecha y calculas un gasto cardíaco. Si ves que el gasto cardíaco no ha mejorado, creo que eso es una indicación para escalar soporte. Pero no, la gran mayoría de estas decisiones las hacemos en base al cateterismo derecho, al right heart cath, y al lactato. Si pusiste un Impella, trataste la lesión y el ácido láctico no mejora, yo no esperaría hasta que el paciente ya tenga disfunción de los otros órganos, sino escalaría rápidamente a un ECMO o al Impella 5.0. Pero, de nuevo, hemos hecho casos donde el paciente mide 1,90 m y pesa 150 kilos. No sé si el CP va a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, el caso que quise recalcar, el primer caso que puse, que fue cuando el Impella CP, esa paciente pesaba como 200 kilos. Entonces le puse el Impella CP sabiendo que probablemente no iba a ser muy útil porque esa paciente tiene un índice de masa corporal ajustado al área que es tremendo. Entonces, esperé 30 minutos, volví a repetir un cateterismo derecho, no había cambios en el lactato, ni la presión de cuña o de llenado ventrículo izquierdo y escalé al soporte al 5.0. José Luis, hay una pregunta de la doctora Gabriela García. ¿Cómo tratamos los pacientes que tienen shock origénico y ruptura del septum? Esa es una pregunta muy importante y muy difícil, porque la mortalidad es casi 80%. Los cirujanos no quieren operar a esa gente porque la mortalidad es tan grave. Nosotros a este tiempo estamos usando ECMO para esperar unos días, siquiera una semana antes de poner el VSD occluder. Pero es muy grave ese caso y nosotros ahora en el tiempo de COVID, mucha gente estaban con tanto miedo que no quieren venir al hospital, están en la casa por horas y horas antes que viene la emergencia y vemos muchos casos de myocardial rupture y VSD.
Bien, una pregunta también nuevamente para Pedro a propósito de sus multipunciones. Lo mismo se aborda subclavia que femoral, que transcabal, la utilidad de ultrasonido para guiar las funciones y de una vez un comentario quizá final sobre la trascendencia de todos estos abordajes, el riesgo de complicaciones vasculares y el cómo saberlas puede ser la diferencia. Pedro lo dijo muy bien en cuanto a la vida y la muerte del paciente que ya sacamos adelante del choque cardiogénico. Sí, mira, yo lo definiría, yo no hago un acceso si no es con ultrasonido. Creo que el ultrasonido, básicamente lo que te ayuda el ultrasonido es a funcionar donde tienes que funcionar. Sabemos que la arteria femoral común o la subclavia tiene muchas veces spot de calcio y si vas a través del calcio y pusiste un dispositivo, después lo tratas de cerrar, ningún perclos va a enganchar la arteria o el manta o el angiosil, si ocupa perclos y angiosil no van a funcionar. Entonces, creo que es básico usar ultrasonido. Mira, te diría que la excepción es la siguiente, cuando tienes arterias femorales muy enfermas, y que el ultrasonido básicamente no te ayuda mucho porque es calcio difuso y en esos casos lo hago bajo fluoroscopía, pero siempre hago un escáner de la, de la arteria femoral, primero porque no quiero estar pegado a la profunda, porque si haces el acceso muy bajo y que después quieres cerrar eso, puedes comprometer la perfusión de la profunda y eso te va a necrosar la pierna. Y lo otro, creo que básicamente si uno va a hacer dispositivos, hay que estar preparado para tratarlo. O sea, tú no puedes tratar un infarto si no sabes tratar las complicaciones. Y hoy en día el uso de dispositivos como Impela, inclusive el Balloon Pump y el ECMO, no puede, creo que tú no debes usarlos si no sabes cómo sacarlos o tratar la complicación. Eh, y creo que para entrenarse en Big Bore Access, en accesos grandes, bueno, hoy en día no sé si yo hice un año extra de entrenamiento en estructural, donde aprendí mucho de accesos grandes. Y creo que, que hoy en día, si no tuviste ese entrenamiento en el país que estés, búscalo. O sea, hay muchos cursos, se puede hacer hoy en día tecnología FaceTime, siempre se le puede preguntar a alguien que tenga más experiencia qué harías, cómo lo harías, pero lo más importante es estar preparado. No vayas a la guerra si no tienes las herramientas para combatir. ¿Ok? Uh, eso, yo creo que ese sería el mensaje. Y lo otro, eh, si está en una emergencia y el paciente necesita soporte circulatorio, creo yo que los ECMO debiesen ser todos en el pabellón de hemodinamia y no en cirugía, porque los cirujanos lo hacen a ciegas, de repente disecan las femorales, la aorta. Creo que hacerlo en el pabellón de hemodinamia da mucho mayor fineza al procedimiento y ya sabes dónde está el acceso, ya sabes cómo es la anatomía, y cosa que al momento de cerrarlo tú ya estás preparado y no es algo y así evita la sorpresa. Muchas gracias, Pedro. Nos han pedido que seamos muy puntuales para terminar el simposio. Tenemos ya una hora en esto. Quiero darle nuevamente las gracias al doctor William O'Neill por el gran gusto de que nos haya acompañado. Es un lujo para SOCIME compartir con usted sus conocimientos como gran líder de opinión en este tema en particular. Y a Pedro, pues agradecerte también tu gran disposición, tus conocimientos, lo que nos has enseñado, creo que nos ha sido muy valiosos para todos. Y a nombre de Yigal Piña, de SOCIME, agradecerles Sky y decirles que la próxima semana nos reuniremos para hablar sobre el infarto del miocardio con elevación del ST durante la era del COVID y estaremos de plácemes con la presencia de la doctora Cindy Grimes, presidente de Sky, del doctor Timothy Henry, presidente electo de Sky, de Vinita Shah y de la doctora Patricia Ubanel, que todos conocemos y estoy seguro que va a ser un gran simposio dentro de una semana. Muchas gracias a todos por su compañía. Tuvimos cerca de 100 asistentes, lo cual es un muy buen número. Gracias, Pedro. Gracias, William. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ahí están mis contactos si quieren. Gracias. Entonces, libres de llamar o escribir.